la política y del servicio público en pos de los intereses de su comunidad. En estos tiempos en que la palabra diálogo está tan de moda, pero en ocasiones es tan vacía y tan desgastada, Canarias es un buen ejemplo de cómo los gobiernos nacional y autonómico dialogan y buscan soluciones para mejorar la vida de todos los españoles, de todos los canarios, de todos los ciudadanos, desde la máxima lealtad institucional, porque la lealtad institucional es algo también que rige mucho en la trayectoria política de Fernando Clavijo. Un diálogo sincero, aunque las siglas y los proyectos sean diferentes, demostrando que desde el respeto por las ideas de cada uno y desde el respeto a la ley de todos se llegan a puntos de entendimiento y acuerdos que benefician al conjunto de los ciudadanos. Fernando Clavijo, que como todos saben pertenece a Coalición Canaria, un partido que se siente plenamente integrado en los valores constitucionales dentro de España, practica la política con sentido de Estado y con clara vocación europeísta. De hecho, creo que las últimas veces que hemos hablado, nunca le he encontrado ni en Canarias ni en España. Eso demuestra también ese perfil que tiene en la defensa de los valores europeos. Y desde su perfil de economista, el presidente de Canarias sabe que la estabilidad política es un requisito esencial para el crecimiento económico y el bienestar social de todos. Y él contribuye desde su comunidad al conjunto de la estabilidad del país. Con ese convencimiento demuestra ser un político abierto a la negociación y al consenso. Y ha sido desde ese respeto que tenemos a las reglas democráticas, a la ley y al espíritu de consenso que ha servido para llegar durante esta legislatura, pero también durante la pasada, a acuerdos clave para el desarrollo y el crecimiento de Canarias. Gracias a ese consenso y a ese diálogo hemos podido lograr un nuevo régimen económico y fiscal para las islas, cuyo proyecto de ley ya está en el Parlamento. Quiero además reconocer aquí el importante papel que ha tenido Asier Antona, presidente de nuestro partido en Canarias, buen amigo y que nos ha ayudado a que ese proyecto de ley sea hoy una realidad. Como saben, en la pasada legislatura, en el 2014, se modificó ese régimen en la parte relativa a la fiscalidad y en esta ocasión se abogan los aspectos económicos del régimen. El nuevo marco legal tendrá una incidencia muy positiva para los ciudadanos de Canarias y para el conjunto de la comunidad autónoma. En él se reconoce la condición de Canarias como región ultraperiférica y se impulsa especialmente la internacionalización de la economía de las islas a través de la promoción como plataforma atlántica. Teníamos muy claro todos nosotros que ese régimen tenía que servir para acercar todavía más Canarias a la península y garantizar que la lejanía no es nunca un obstáculo para la igualdad. Por eso hay más ayudas y bonificaciones para el transporte de residentes, tanto desplazamientos a la península como entre islas, en materia de empleo, donde hay un tratamiento diferencial con fondos específicos, o en materia de educación, donde se establece un programa de becas de estudios para garantizar que los estudiantes puedan tener toda la oferta educativa que demanden. Atiende a todos los sectores económicos clave para Canarias, incluye un régimen especial para el turismo, pero también están presentes la agricultura, la energía, el medio ambiente o las telecomunicaciones. Quizá lo más importante es que su repercusión sobre el bienestar y directamente sobre el bolsillo de la población canaria es clave. El precio del agua, la factura de la electricidad, de la telefonía, el coste de los billetes de avión, la educación, los servicios sociales. Es decir, busca mejorar directamente su calidad de vida y con ello la cohesión social y territorial del conjunto de España, que es una obligación y además una voluntad del Gobierno. A través del nuevo régimen, también está en el Parlamento el nuevo Estatuto de Autonomía, en el que queremos desde el Gobierno y el Partido Popular de Canarias, con Asier, y con el Gobierno de Canarias, con Fernando Clavijo y con Ana Oramas aquí en el Parlamento, buscar el máximo consenso para que sea un estatuto de todos los canarios y del conjunto de los españoles, y debemos trabajar en ambos parlamentos y desde ambos gobiernos para lograrlo. La agenda canaria ha sido una prioridad para el Gobierno de esta nación, lo fue la pasada legislatura, pero ahora la recuperación general de la economía está permitiendo además apuntalar un mayor economismo de la economía canaria. La comunidad autónoma de las islas es una de las que más crece en España, con una tasa del 3,5% en este tercer trimestre, 4 décimas por encima de la nacional, y es la segunda región en ritmo de creación de empleo, lo cual es una importante noticia para Canarias. Parte de este crecimiento se apoya en el turismo, que es un sector clave y que está registrando máximos históricos en las islas. Pero Canarias no es solo turismo.
Canarias está aprovechando de la mano de ambos Gobiernos su sólida recuperación económica para comenzar un proceso de diversificación y dinamización de la economía gracias a un mayor desarrollo industrial ligado a los productos agrarios y a las energías renovables, tanto para la producción propia como para la exportación, y eso ha sido uno de los elementos que más hemos impulsado en los últimos acuerdos presupuestarios. De hecho, en los primeros 8 meses del año, las exportaciones de bienes han crecido en Canarias nada más y nada menos que un 32%, más del triple de la media nacional. Eso demuestra el dinamismo de su economía. Y podemos decir que Canarias es quizá a día de hoy uno de los territorios de la Unión Europea más atractivos fiscalmente para las empresas. Y eso es un esfuerzo que debemos también atribuir a esa estabilidad política generada. Su localización geográfica y las ventajas tributarias acordadas, como digo, en el año 2014 lo han hecho una comunidad ideal para las inversiones. Todo ello servirá al crecimiento, a la creación de empleo y a la modernidad de una tierra tan importante, tan querida y tan cercana, a pesar de la distancia a toda España. No digo más, hoy es el día de Fernando Clavijo, con la convicción de que de la mano de Canarias y con todas las comunidades autónomas, España tiene que seguir avanzando en un proyecto común de crecimiento, bienestar y de convivencia democrática de todos los ciudadanos. Estoy convencida de que esos principios también inspiran el trabajo del presidente de la Comunidad, del Gobierno de Canarias, todos los días. Muchas gracias. Querida vicepresidenta del Gobierno de España, director de Nueva Economía Forum, a ver si no me olvido, pero sí, como se han desplazado y han hecho el esfuerzo, quiero nombrarles, pues, por supuesto, a nuestra portavoz, Ana Orama, el presidente del Partido Popular, la portavoz en el Parlamento, María Australia, nuestro portavoz José Miguel Ruano, diputado del Común, delegada del Gobierno, compañeros de Gobierno, consejeros y consejeras, secretaria de Estado, nuestro secretario general, José Miguel Barragán, Fernando Maillo, empresarios, Cámara de Comercio, muy buenos días a todos y a todas. Hay diputados y diputadas también por ahí presentes, igual se me escapa alguno. Muchísimas gracias por estar hoy aquí, pues para poder hablar un poco de nacionalismo y Constitución y desde luego intentar dar nuestra visión desde Canarias. Quiero empezar dándole las gracias a Nueva Economía Forum por esta oportunidad de estar hoy aquí. Tenía que haber sido en octubre, pero yo creo que ha venido bien el cambio de agenda. Y le quiero agradecer especialmente la presencia hoy aquí de la vicepresidenta del Gobierno de España y las amables palabras que ha tenido hacia Canarias y hacia mi persona, porque además creo que hablan muy bien del entendimiento entre los dos gobiernos, del entendimiento del Gobierno de la Nación con el Gobierno de la Comunidad Autónoma, del entendimiento con los ciudadanos y, desde luego, de ese entendimiento, de ese diálogo, lo que están es saliendo cosas positivas para Canarias y para España. Y eso es lo más importante. Gracias por haber hecho este hueco en tu apretada agenda, Soraya. Como les decía, a principios de octubre estaba previsto que estuviese aquí y cuando estábamos preparando esta pequeña conferencia, pues hablábamos un poco veníamos a hablar de Canarias, de nuestra tierra, de nuestras ventajas, de cómo está evolucionando, pero sin embargo el destino, las circunstancias han hecho que estemos aquí ahora en noviembre y que de aquel momento a ahora hayan cambiado muchísimas cosas en este país. Por lo tanto, hoy debería hablarles, o el título hubiese tenido que ser otro, de la internacionalización de nuestra economía, de nuestro régimen económico y fiscal en sus dos vertientes, la fiscal cerrada con el Gobierno anterior y ya publicada, y la económica que está ya, como bien decía la vicepresidenta, en el Congreso, fruto de un gran acuerdo. Deberíamos hablar de la ubicación geoestratégica de Canarias y de cómo estamos tratando de convertirnos en un hub internacional entre el África Occidental, el continente americano y Europa, porque somos Europa, de cómo las agencias de calificación puntúan la comunidad autónoma, las finanzas de la comunidad autónoma como con la nota más alta de todas las comunidades autónomas, del Sistema General de Financiación, pero también de aquellas que están fuera del Sistema General, de cómo estamos creciendo nuestro Producto Interior Bruto,
por encima de la medida del Estado, de cómo estamos generando empleo, de cómo en definitiva de esta estabilidad política y de este diálogo y este entendimiento, nuestros ciudadanos poco a poco estamos tratando de construir un futuro más prometedor, de cómo hemos hecho las reformas estructurales dentro de nuestra comunidad autónoma, aprovechando este periodo de crecimiento, de estabilidad y de acuerdo político que tenemos en Canarias y que desde luego nos garantizan no cometer los mismos errores del pasado y que la crisis nos ha puesto de manifiesto y que desde luego han generado tanta frustración en nuestra ciudadanía. Pero como les decía, las circunstancias y lo que ha ocurrido en los últimos tiempos y lo que está ocurriendo en nuestro país, pues nos han brindado la oportunidad de poder hablar desde un gobierno nacionalista, desde una formación política nacionalista a la que pertenezco, de cómo vemos en Canarias lo que está ocurriendo y la crisis política. Y de cómo, a pesar de que algunos lo digan, el problema no es el nacionalismo. El problema es lo que nosotros consideramos la mala política y las malas praxis en el ejercicio del interés general. Nosotros hemos hecho una reflexión, hemos debatido intensamente, tanto en el seno del Gobierno como en el de nuestra formación política, porque hemos tenido que afrontar decisiones también y posicionarnos en el contexto nacional como nacionalistas y como Gobierno de Canarias. Y la reflexión es lo que les voy a tratar un poco de exponer hoy aquí. ¿Qué reflexión he hecho? ¿Cuáles son nuestras conclusiones? Y lo que es más importante, ¿qué es lo que, en nuestra modesta opinión, creemos que debemos transitar en el futuro para solucionar un problema que, como digo, en democracia todo tiene solución? Cuando empezamos a hablar sobre las circunstancias de Cataluña y cómo estaban afectando al país, lo primero que hicimos fue analizar la Constitución española de 1978. En 1978 hubo un momento en el que el país decidió, tras una guerra civil, tras una dictadura, el país decidió qué país quería ser, cómo se quería construir y hacia dónde quería ir, ¿no? En palabras de Miquel Roca, lo definió como que el texto magno no nos cambió, fue el resultado y la expresión del cambio que el país deseaba. Y en ese momento yo creo que se aplicó la buena política, la altura de miras, el consenso, el diálogo, la esperanza de futuro, y se definió un texto que tras 40 años de vigencia, que cumplirá en el 18, nos ha permitido desarrollarnos en libertades, en expresiones, económicamente, y desde luego la sociedad que tenemos hoy en día, a pesar de todas las dificultades, no tiene nada que ver con la sociedad de 1978 y el espíritu de la transición. Pero no es menos cierto que 40 años después, este país es otro. Cuando estábamos preparando este trabajo, dijimos, vamos a ver cuántas personas en España tienen menos de 41 años. Pues 21 millones de personas. El 45% de nuestra población ha vivido, ha nacido, ha generado su familia, ha trabajado, durante 22 años ha ejercido el derecho a voto, que antes no se podía con la dictadura, pues son 21 millones, el 45% de la población. Esa gente no sabe lo que es la guerra civil, ni mucho menos, y los conocimientos de la dictadura y de los tiempos pasados los tiene por los libros de historia o lo que haya podido estudiar. Por lo tanto, nos estamos encontrando en estos momentos con otra sociedad, que no es la sociedad del 78 y que nos demanda otras respuestas a los administradores públicos. Nos pide otras cosas, porque no tienen esa referencia. Y lo que sí ha quedado evidente en la crisis es que las respuestas que les hemos dado desde las administraciones públicas, desde los partidos políticos, no han sido satisfactorias. La crisis nos cogió con la tarea por hacer. La crisis se ha llevado por delante miles de familias. En el caso de Canarias, destruyó el 20% del empleo de Canarias y nos ha dejado unas tasas de desempleo que, si bien se van generando por encima de la media del Estado, pues fueron del 34%. Hoy, afortunadamente, estamos por debajo del 21% en estos últimos 2 años y medio. Pero la realidad es que la crisis truncó, frustró y llevó a la desesperación a miles, por no decir millones de ciudadanos de este país. Y nos demandaban respuestas que no les podíamos dar, o las que les estábamos dando evidentemente no eran satisfactorias. Eso generó frustración, desesperación. Y el resultado de eso, al final, es que en el populismo, en el radicalismo, encontraron esperanzas, a nosotros, pues, en muchas ocasiones irracionales, pero esperanzas que los partidos no les podíamos dar. Y ahí se acentúa, y la crisis económica
acaba convirtiéndose en algunos sitios en una crisis política muy importante como la que estamos viviendo en este país, donde el antisistema, un sistema que no me da respuesta, es el enemigo, y al final, pues de aquellos polvos tenemos estos lodos. Por lo tanto, en esa reflexión en la que nosotros en Canarias también la vivimos, y la vivimos en primera persona, porque gobernábamos en la crisis y gobernamos ahora también, nosotros, y la respuesta que hemos buscado y le hemos querido dar a la ciudadanía en Canarias, lejos del enfrentamiento, lejos del separatismo, lo que hemos querido practicar desde el principio de esta legislatura es más Europa, mejor Estado, más diálogo y entendimiento. Porque las sociedades no se desarrollan ni evolucionan en el enfrentamiento, ni en la crispación, ni en el separatismo, ni en la división. Las sociedades, si quieren solucionar sus problemas, tienen que hacerlo desde el diálogo y entendimiento, desde aquel espíritu de 1978, donde el país salía de una situación traumática, y la generosidad, la humildad y sobre todo la visión del interés general de nuestros líderes en aquel momento propició un texto en el que 40 años después nos ha permitido desarrollarlo. Y no ha sido fácil, como les decía, porque la crisis nos pegó duro, y nos pegó duro en Canarias. Y todos los indicadores económicos del momento de la crisis fueron, pues, demoledores. Desde perder casi 1.000 millones de euros de ingresos tributarios, que nos llevó a la necesidad de hacer recortes, desde perder el 20% de la mano de obra, desde, a pesar de estar generando desempleo, aumentar la población activa, desde la dificultad que hemos tenido también con las inversiones que venían del Estado, perdiéndose en 2 o 3 años casi 800 millones de euros de inversión pública. Todo eso llevó a nuestra sociedad también a un momento de mucha dificultad. Pero nosotros entendemos que lo que no podemos es ni vender recetas milagrosas, ni tener varitas mágicas, y lo que hemos aplicado es entendimiento, diálogo y, sobre todo, decir las cosas, aunque a veces sean difíciles, decir la verdad y decir las cosas como son, tratando de aplicar mucha pedagogía. Y en eso llegó también la necesidad de posicionarnos en la aplicación del artículo 155 en la crisis de este país, que han sido decisiones duras, nada agradables, difíciles, desgraciadamente, pues en momentos en los que tenemos responsabilidades públicas, tenemos que pensar en el futuro y en el interés general, y no en el tacticismo político de cómo nos tenemos que colocar. Hay momentos donde eso se tiene que dejar a un lado y tenemos que ser conscientes de cuáles son nuestros valores y qué es lo que creemos. Y como todos ustedes saben, la aplicación del artículo 55 por primera vez en nuestra historia, decidida, promovida por el Gobierno de España y por su Senado, hizo que nosotros nos pusiésemos, nuestros senadores, se pusiesen a favor de la aplicación del artículo 155. Y no fue fácil. Esta aplicación se ha llevado por delante un gobierno, legítimamente elegido por las urnas, un gobierno nacionalista, y una fuerza política nacionalista como nosotros nos posicionamos a favor. Y nos posicionamos a favor después de un intenso debate, porque entendíamos que el restablecimiento a la legalidad tiene que ser un principio fundamental para poder entendernos y desarrollarnos. Nadie puede estar por encima de la ley. Y desde luego, desde las administraciones públicas no podemos propiciar el incumplimiento de la misma. Y también nos posicionamos porque entendíamos que necesitábamos hacer un punto de inflexión. Esta espiral nos iba a llevar seguramente a situaciones mucho más complicadas. Necesitábamos que el país, necesitábamos también, entendíamos, que nuestro país y Cataluña hiciese un parón. Y además consideramos también que fue un total acierto del presidente Mariano Rajoy la convocatoria inmediata de las elecciones, porque después del 21 de diciembre nos podemos dar una nueva oportunidad de diálogo y de entendimiento, porque el problema no se ha solucionado. Seguimos teniendo un problema de crisis política en nuestro país, pero desde luego, si todos ponemos voluntad, después del 21 de diciembre, con un nuevo gobierno elegido por las urnas en Cataluña, todos, y también quiero dejarlo claro aquí, todos, esto no es un debate el Estado con Cataluña, nosotros somos un país, hay más comunidades autónomas, y tiene que ser un debate multilateral, no bilateral. Todos podemos tener una nueva oportunidad de hacer autocrítica, de aprender de los errores y comenzar
y buscar, o comenzar buscando espacios de diálogo, espacios de encuentro, a resolver de manera política un problema político. Y eso es lo que nosotros denominamos, que no entendemos de vieja y nueva política, entendemos de buena y mala política. La política del 1978 era buena política. Hay mucha política que se está haciendo ahora que es mala política y nosotros queremos hacer buena política. No, el eje viejo-nuevo a nosotros no nos parece acertado. No todo lo nuevo es bueno, ni todo lo viejo es malo. Por lo tanto, en ese nuevo periodo, tras el 21 de diciembre, con un nuevo gobierno en Cataluña, tenemos que poner los mimbres entre todos para poder encontrarnos y hablar de cómo resolver el problema. Y les vamos a poner un ejemplo que a lo mejor les puede ilustrar. Todos ustedes saben que Canarias es región ultraperiférica. Dentro de la Unión Europea hay 9 regiones ultraperiféricas, de 6 regiones de Francia, 2 de Portugal y una de España, que es Canarias. Y en la crisis de identidad que también está viviendo Europa, con el Brexit, como qué es lo que se hace, con las políticas que se han aplicado a lo largo de la crisis, esto no es exclusivo de España ni de Canarias, esto es un fenómeno mundial. En esos momentos de crisis de identidad, 9 regiones, que no estamos ni geográficamente en el mismo espacio, ni en el mismo continente, que hablamos distintos idiomas, hemos sido capaces a lo largo de nuestra historia de anteponer los intereses generales de nuestra ciudadanía en la búsqueda de acuerdos para poder fijar nuestra posición dentro de la Unión Europea. Y se ha conseguido. Se ha conseguido porque hemos sabido sumar y ponernos de acuerdo en lo que nos une y dejar a un lado aquello que nos separa. Y ese compromiso lo hemos renovado recientemente, hace menos de un mes, en la Guayana Francesa, ante el presidente Juncker y ante el presidente Macron de la República Francesa. Ante esta situación, territorios alejados de ultramar, con en algunas ocasiones similares problemas derivados de la insularidad, de la lejanía, del infradesarrollo, con esos problemas comunes hemos sabido posicionarnos dentro de la Unión Europea, tener un tratamiento específico dentro del texto y la Carta Magna del Tratado Fundacional de la Unión Europea, y además lo hemos podido renovar, porque creemos en una Europa cohesionada, que es algo más que un grupo de países que se unen con intereses comunes para tener una moneda y para que puedan circular capitales y personas y trabajadores con libertad entre sus fronteras. Pues eso que hemos ratificado ante Europa nos puede servir de ejemplo para nosotros, que formamos parte de un proyecto que se llama España, podamos ser respetuosos con aquello que nos diferencia y es perfectamente compatible, como se ha demostrado hoy aquí, donde la vicepresidenta del Gobierno de España está presentando un presidente de una comunidad autónoma que no es ni de su mismo partido, y que eso es posible y que de eso se derivan cosas buenas para la ciudadanía. Por lo tanto, consideramos que esto es absolutamente imprescindible para abordar los verdaderos problemas estructurales que tenemos también como país. Esta crisis política nos está haciendo, en un momento de crecimiento económico y de generación de empleo en nuestro país, que está tirando de la propia Unión Europea. Todos los indicadores, al igual que los indicadores de Canarias, son por encima de la media de España. Todos los indicadores económicos de empleo y económicos de España está tirando de la propia Unión Europea, muy por encima de la media de la Unión Europea. Pero eso no significa que estemos abordando los retos estructurales que necesitamos para que crisis futuras no nos vuelvan a coger con la tarea sin hacer. Y estamos perdiendo un coste de oportunidad. Nosotros, desde la humildad de nuestra comunidad autónoma, estamos tratando de contribuir a que esos debates también se pongan sobre la mesa. Y cuando hablo de retos importantes que tenemos como país y que va a definir los próximos 40 años y cómo van a vivir nuestros hijos o nuestros nietos, me refiero a retos como el debate de las pensiones. No hay un clima político propicio para poder hablar con tranquilidad de esto. Y tenemos un desequilibrio de 9.000 millones de euros al año. Y las pensiones cada vez van a ser más porque la esperanza de vida sube y cada vez van a ser más altas. Por lo tanto, eso lo tenemos que hablar. Y lo tenemos que hablar entre todos. Tenemos que hablar de la financiación autonómica. Tenemos que hablar de la reforma del sistema de financiación autonómica entre todos, no con relaciones bilaterales. O tenemos que hablar sobre la sostenibilidad o no de nuestro estado de bienestar. Ese espacio de encuentro para solucionar el problema político, que debe ser, a nuestro modo de ver, la modificación de la Constitución,
nos permitirá resolver el problema político y de convivencia para poder abordar los otros asuntos importantes que no se están pudiendo abordar porque no hay un clima que lo pueda propiciar sin acudir a los radicalismos, separatismos, sin que al final se agrave el problema político. Por lo tanto, nosotros entendemos que tras el 21 de diciembre tenemos la oportunidad de tratar de resolver nuestro problema político en el espacio de la reforma de la Constitución entre todos, para poder abordar como país los problemas estructurales que tenemos y cómo vamos a poder garantizar que nuestros hijos vivan en igualdad a lo que hemos vivido nosotros, o si nos lo permiten, porque ya la esperanza de que puedan vivir mejor en algunas ocasiones se antoja hasta difícil. Por ello, esto que nosotros hemos debatido, que hemos hablado, que mantenemos una línea fluida de diálogo con el Gobierno de España, lo hacemos siendo nacionalistas y sin ningún tipo de complejo. No nos sentimos menos nacionalistas que ningún otro nacionalista de este país. Creemos que podemos contribuir desde los nacionalismos a la estabilidad, como lo hemos hecho en este periodo reciente. Debemos recordar que este país tuvo que repetir por primera vez las elecciones generales porque no había posibilidad de ponerse de acuerdo para nombrar al presidente del Gobierno. Y hemos contribuido a que este país tuviese gobierno apoyando la candidatura de Mariano Rajoy en su momento, o que hubiese presupuesto. Todo eso es bueno para Canarias y es bueno para todos los ciudadanos de España. Esa es una realidad que no es incompatible. Por eso el nacionalismo que nosotros ejercemos, como bien decía en la presentación la vicepresidenta del Gobierno, es un nacionalismo responsable, constitucionalista, ajustado a la legalidad, y no por ello perjudicamos o dejamos de reivindicar con firmeza y con lealtad institucional lo que consideramos que es mejor para nuestra tierra. Y los hechos lo demuestran. Lo hemos demostrado en el pasado, lo estamos demostrando en el presente, estoy convencido de que lo seguiremos demostrando en el futuro, y de eso solo pueden salir cosas positivas. Por lo tanto, termino y espero haber podido transmitirles nuestras reflexiones y pensamientos desde Canarias, que tenemos una gran oportunidad después del 21 de diciembre como país para poder hacer las cosas de otra manera, para no hacer más de lo mismo, para poder resolver con diálogo y entendimiento nuestros problemas de convivencia y políticos, para poder abordar, que no son pocos los importantes retos que tiene este país, para garantizar que nuestra ciudadanía, que nuestros hijos y nuestros nietos tengan un futuro en España y en Canarias sin tener que huir a otro sitio para buscarse un futuro mejor. Nosotros al menos lo creemos así desde Canarias, y nosotros al menos desde Canarias estaremos ahí para poder contribuir a ello. Muchas gracias. Muchas gracias, señora vicepresidenta. Muchas gracias, señor presidente. Empezamos con las preguntas, si les parece bien. Lucía Gómez Lobato, de La Sexta Noticias, dice: ¿aprueba el Gobierno de Canarias que se tramite el cupo vasco antes de un nuevo modelo de financiación autonómica? Diego Velasco le pregunta qué opina de la polémica en torno al cupo vasco y el agravio comparativo que ven en el acuerdo entre Rajoy y Urkullu los presidentes de otras comunidades autónomas. Contesto, sí, desde aquí, ¿no? Bueno, yo creo que este es un ejemplo, ¿no?, de cómo el clima político en el país impide que se alcancen acuerdos. Nosotros nos parece que el Gobierno vasco tenga su relación histórica, que no se surgió ahora. El cupo vasco no surge en estos momentos. El cupo vasco es un derecho histórico que tienen los vascos, y que por lo tanto todas las conversaciones de diálogo y entendimiento que no perjudiquen al resto de la ciudadanía nos parecen positivas. ¿Qué duda cabe que un ejemplo de lo que nos está ocurriendo en este país es que otras comunidades autónomas critiquen a otras por negociar, como hemos sido criticados nosotros con los acuerdos del Estado por otros presidentes de comunidades autónomas? Yo creo que eso no suma en absoluto. O sea, lo que tenemos es que trabajar todos para que todos mejoremos, sin necesidad de tener que utilizar la crítica a otra comunidad autónoma, en definitiva a otros ciudadanos, por las negociaciones o los acuerdos que alcancen. Santiago Cifuentes le pregunta si podría usted concretarnos algo sobre las medidas del bloque económico del REF
que pretende que se aprueben pronto para que entren en vigor el próximo mes de enero. ¿Cree posible usted este calendario? ¿Qué efectos prácticos tendrá para los ciudadanos el reconocimiento de Canarias como región ultraperiférica? Bueno, son muchos porque ha sido una larga negociación, ¿no? Para que nos entiendan, el régimen económico fiscal es una ley que nos concede, por una parte, fiscalmente ventajas fiscales, como por ejemplo que en Canarias no se cobre el IJIC, se paga el IVA, tenemos el IJIC, y nos da una serie de ventajas fiscales y otros incentivos económicos que permiten compensar la lejanía del territorio y la fragmentación, que somos archipiélagos. Entonces, en los aspectos fiscales, por ejemplo, tenemos una zona especial canaria, que está la presidenta aquí, donde se tributa al 4% de los impuestos de sociedades, determinadas actividades. Tenemos los impuestos indirectos, el IJIC, pues lo tenemos por debajo del IVA. Tenemos deducciones por inversión, una serie de ventajas fiscales que hacen que las empresas que operan en Canarias, al tener unos costes de lejanía más altos, pues tengan esas ventajas para poder compensarlo. En los incentivos, eso está aprobado y ha estado modificado. En los incentivos económicos tenemos otros incentivos, por ejemplo, para la industria, que está el presidente de Asinca por allí. En cuanto a la industria, pues te permite que se te subvencionen o se te compensen los costes de importar la materia prima para luego tú poder exportarla. Te permite pues, que paguemos la gasolina, que está en serio, por eso que está CEPSA aquí, muy por debajo porque los impuestos son más bajos. Hemos introducido algunas mejoras, como por ejemplo ya la doble insularidad, que no se contempla así, no se habla de doble insularidad, pero sí se tiene en cuenta a islas de menor población. Por lo tanto, todo eso lo que viene es a compensar a Canarias por la lejanía y la fragmentación. Ese es el espíritu. No significa que tengamos una financiación adicional, no significa que tengamos un tratamiento privilegiado respecto al resto de las comunidades autónomas. Se trata de algo que viene derivado de nuestra condición de región ultraperiférica, aprobado por la Unión Europea, y lo único que hace es cuantificar y compensar las desventajas que tenemos por vivir pues, a 2.000 kilómetros de la capital del reino. Presidente, ¿qué reivindicaciones y proyectos tiene usted en cuanto a la mejora de las infraestructuras de Canarias, en particular las carreteras? Bueno, nosotros ahora mismo estamos dentro de la Agenda Canaria negociando el convenio de carreteras. El convenio de carreteras, nosotros y el Gobierno de España lo hemos negociado por la siguiente razón. Prácticamente el 80% del presupuesto de fomento es para el transporte ferroviario, para los trenes. Nosotros no tenemos trenes en Canarias. Por lo tanto, los canarios de ese 80% no tenemos, no pillamos, por llamarlo de alguna manera coloquialmente, nada, ¿no? Por lo tanto, lo que tenemos es un convenio de carreteras que nos ayuda a todas las carreteras de interés autonómico poder ir haciéndolas poco a poco. Ese convenio ahora mismo está, yo ayer hablaba precisamente con el ministro, está muy bien enfocado, la voluntad del Gobierno de España de firmarlo antes de los próximos días es firme. Hemos tenido una pequeña dificultad y es el presupuesto prorrogado, por lo tanto son 219 millones de euros al año, 4 años, renovable otros 4 años. Y se tiene que hacer con las cantidades que están en el presupuesto actual porque el presupuesto no está aprobado. Pero bueno, lo hemos acordado. Había una cláusula que decía que el convenio, el máximo era la cantidad total, que no podía ser mayor. Esa cláusula se ha quitado, pero se aprobará con los mismos términos y lo podremos firmar. Pero bueno, viene derivado de ahí, viene derivado de que nosotros no accedemos al 80% del presupuesto de fomento porque no tenemos trenes y eso es algo que el Estado ha entendido y desde luego es positivo. Francisco García Terradillos le pregunta qué posición van a defender, qué líneas rojas va a marcar Coalición Canaria y el Gobierno que usted preside en la Comisión del Congreso para la Reforma del Modelo Territorial. Nosotros no vamos a marcar líneas rojas. Creo que es malo y que eso, desde el momento en que te sientes con líneas rojas, te estás predisponiendo a no encontrar el acuerdo, ¿no? Nosotros entendemos que es importante, no estamos hablando de un proceso constituyente, estamos hablando de retocar en lo que consideremos entre todos necesario la Constitución para sentirnos todos más cómodos y lo que es más importante, para que definamos qué país queremos ser 40 años después. Toca esa revisión y yo creo que en eso estamos de acuerdo. Ahora, si nos sentamos con líneas rojas, ese es un mal comienzo.
tenemos que empezarnos con diálogo y entendimiento. Y a partir de ahí nosotros vamos a estar ahí, en ese proceso, si se suscita y si los grandes partidos lo estiman conveniente. Nosotros estaremos, pero sin líneas rojas, nunca las hemos puesto para nada. Margarita Delgado se refiere en su pregunta al histórico conflicto interinsular y le pregunta qué opina de que el Cabildo de Gran Canaria cuantifique en 120 millones el desequilibrio en favor de Tenerife en las cuentas regionales entre 2015 y 2018. Eso es un clásico. Nunca se ha aprobado un presupuesto en la comunidad autónoma sin que algún presidente del Cabildo se sienta agraviado o se sienta afectado, sino que se lo preguntan a Jerónimo, que también está ahí como presidente. O sea, es un clásico. Al final, entendemos que hay personas que en muchas ocasiones necesitan justificar y buscar un enemigo común para poder sacar rédito en su territorio, ¿no? En su isla. Cuando yo creo que en el presupuesto pasado se quejó uno nuestro, que era el de Lanzarote, y en el anterior se quejó el de Tenerife. Por lo tanto, es un clásico que bueno, es derivado de nuestra condición de archipiélago, ¿no? Obviamente, y de la insularidad. Pero bueno, sino que se lo pregunten también cada vez que hablamos con la gente de Madrid, con la vicepresidenta, con Fernando Maillo, sí, pero qué complicada es la política en las islas, ¿no? Pues qué complicada es la política en las islas. Aurora Murillo le pregunta por dónde pasa el futuro del modelo turístico de Canarias y sus repercusiones en el modelo de urbanismo. ¿Se van a aprovechar los récords de llegada de turistas para mejorar las infraestructuras turísticas de las islas y la formación en el sector? Sí, nosotros hemos puesto en marcha, primero, evidentemente, el hecho de que el turismo vaya mejor, la recaudación en Canarias va mejor, va bastante mejor, y eso nos está permitiendo afrontar la recualificación de los espacios turísticos, tanto con el Gobierno de España, con el Plan de Infraestructuras Turísticas, como con fondos propios de la comunidad autónoma. Porque es cierto que los empresarios están haciendo un esfuerzo importante por mejorar, con incentivos también, lo que es toda la planta alojativa, porque el futuro pasa por la excelencia y también pasa por tener un tejido empresarial que deje los recursos en la comunidad autónoma. Y paralelamente, en educación y formación, hemos puesto por primera vez en la historia de nuestra comunidad autónoma la enseñanza bilingüe, obligatoria a partir de los 3 años. Eso es una apuesta de futuro que nos la hemos podido permitir ahora, que hemos mejorado notablemente la financiación autonómica, pero como digo, lo verán, y ahí es cuando hablaba de las reformas estructurales que hemos hecho en Canarias, lo verán pues futuros presidentes y futuros gobiernos. No lo voy a ver yo, porque si queremos que sean bilingües, tienen que empezar a los 3 años. No, una persona con 16 años no la haces bilingüe en un año cuando pongas la enseñanza obligatoria. Y paralelamente, urbanísticamente, hemos reformado la ley del suelo, ley que ha apoyado el Partido Popular en el Parlamento de Canarias, y que también nos va a permitir agilizar y dar más seguridad jurídica a todos los trámites urbanísticos. No es una ley que vaya a permitir mayor clasificación de suelo, pero sí lo que va a permitir es que te da todo más rápido, porque tenemos suelo clasificado más que suficiente en Canarias para poder dar salida a las necesidades futuras para el sector económico. El problema es que ese suelo tenía tantas trabas que era imposible que un industrial ampliase, por ejemplo, una industria para poder cumplir con normativa sectorial, que un hotel que se quisiese renovar pues pudiese hacerlo, o que desde luego pues el sector primario tuviese las explotaciones agrícolas y ganaderas ajustadas a legalidad. Tenemos casi el 60% en situación de alegalidad. Carlos Pérez Sánchez le pregunta, presidente, ¿qué piensa hacer usted con la televisión pública de Canarias? ¿Para cuándo la nueva ley y cómo debería ser para que los medios públicos sean de todos los canarios y de todas las formaciones políticas? Bueno, pues nosotros hemos tenido... La verdad es que en la legislatura pasada se aprobó una ley que a nosotros nos parece inadecuada, porque al final generaba una bicefalia entre un consejo rector con miembros puestos por el propio Parlamento y un presidente ejecutivo. Y ahí, desde el minuto cero que se aplicó la ley, se generaron unos conflictos de duplicidades, de si tú no tienes competencias para esto, yo sí. Con lo cual, yo creo que lejos de despolitizar la ley de las tele y lejos de
de que los profesionales pudiesen trabajar con los medios públicos con total libertad y objetividad, pues no se ha conseguido. Eso nos ha llevado a tener dificultades y bastantes enfrentamientos, y lo que estamos haciendo ahora es intentar buscar un acuerdo para modificar la ley, para renovar el Consejo Rector y para empezar una nueva etapa donde los profesionales puedan trabajar con tranquilidad. ¿Eso nos va a llevar un tiempito? Sí. ¿Hay posiciones encontradas? También, pero el objetivo es que efectivamente los canarios se sientan orgullosos de su tele, que sirva para cohesionar nuestra tierra desde un punto de vista de identidad, cultural, informativo, y que deje de ser noticia la tele en sí, sino la noticia es la que la tele transmite a través de sus informativos. Dionisio Padrón dice: el empleo sigue siendo uno de los problemas que más preocupa a los canarios. ¿Qué están haciendo ustedes en el Gobierno en esta materia? Nosotros estamos primero propiciando un contexto económico estable, solvente, serio, para ser atractivos para la inversión. El empleo lo genera en Canarias el sector privado, básicamente. El empleo público que se genera es el que es, y lo que estamos es buscando, pues bueno, desde ofrecernos como espacio idóneo para las empresas, internacionalizar la economía, para las empresas que quieran operar en el África Occidental o que quieran operar con el continente americano. Estamos teniendo una gestión rigurosa y seria que nos lleva a obtener las calificaciones más altas de todas las empresas de rating, desde Standard & Poor's a la propia Fitch o el BBVA Research, el propio CEPREDE, o sea que al final todos los indicadores son positivos y eso genera confianza en el sector privado. En Canarias es la comunidad autónoma que tiene menos deuda per cápita de todo el Estado. Eso también al final te da una garantía de estabilidad, y en la búsqueda del diálogo y el entendimiento, de estabilidad política, que hace atractivo que el empresario invierta, tenga expectativas de futuro positivas y, por lo tanto, genere empleo. Paralelamente, queremos que el empleo sea estable y de calidad. Con el Gobierno de España, precisamente, hemos llegado a un acuerdo con la ministra Fátima en el que, para que el empleo sea estable, por ejemplo, para los contratos de menos de 35 años, se les bonifica la seguridad social en un 90, 70 y 40%. 90% el primer año, 70% el segundo y 40% el tercero, si el empleo es indefinido. Y para aquellos colectivos de más de 45 años, que son los que peor lo han pasado en la crisis, que no tienen formación, pues la bonificación es del 90% los 3 primeros años de la seguridad social. Y si además son mujeres víctimas de violencia machista o víctimas de colectivos de difícil inserción, la bonificación es del 100%. Además de otra serie de incentivos que le estamos dando al empresariado para que contrate de manera estable. Y además, también, insisto, con el Gobierno de España tenemos un convenio para los inspectores laborales, porque paralelamente a esas dos cuestiones estamos haciendo una inspección laboral en este caso muy fuerte, para aflorar todo el infratrabajo o aquellas conductas que desde luego no son adecuadas, que además están teniendo mucho éxito. Desgraciadamente digo que están teniendo mucho éxito porque estamos aflorando mucho. Eso significa que hay mucha gente que no está haciendo las cosas adecuadamente. Sergio Lamelas le pregunta si Canarias aprovecha suficientemente su posición geoestratégica en relación con África y América Latina. No, con sinceridad no. Desde luego lo que nos estamos dando cuenta, hemos aprovechado la negociación del REF con el Estado, estamos con la estrategia de internacionalización y cuando estamos dando charlas, participando, el consejero de Economía está pues, con una agenda muy intensa, nacional e internacional. La gente lo que nos dice es: ¿y esto? ¿Desde cuándo es? Pues mira, que esto es del año 93, pero nosotros no lo sabíamos. Con lo cual no hemos hecho adecuadamente la tarea de poder comunicar las ventajas fiscales, económicas y lo que es la oportunidad que es Canarias a la hora de desarrollarse económicamente, y bueno, y eso es lo que estamos tratando ahora de corregir, ¿no? Amparo Valencia quiere saber en qué quedó el litigio y la polémica en relación con las explotaciones de los recursos petrolíferos marinos del archipiélago y qué políticas tienen ustedes para impulsar el desarrollo de las energías renovables, si limita la industria turística a este desarrollo. Pues bueno, aquello quedó en el pasado, la polémica quedó en el pasado, al final no era rentable económicamente, no se produjo, la concesión
se caducó y bueno, pues quedó en el pasado, ¿no? Nuestra apuesta por el modelo energético desde siempre ha sido un modelo energético respetuoso con el medio ambiente, con el territorio, y hemos hecho una apuesta muy decidida sobre las renovables, ¿no? Había el concurso eólico en su momento, estaba judicializado, después de 10 años con muchas dificultades. El trabajo de todo el equipo del Gobierno de Canarias y también del Estado que ayudó, pero principalmente Pedro, consejero de Economía, Industria, Energía, Conocimiento y Comercio, se hizo una apuesta decidida y desde luego en la negociación con el actual ministro ahora, pero en aquel momento no... Es Álvaro, ¿no? Sí. Es Álvaro. Es que Alberto Álvaro... está ahí. Álvaro, el ministro Álvaro, pues en aquel momento no era ministro, pero sí hizo una negociación muy importante con el Gobierno de Canarias en el mandato pasado. Hemos podido desbloquearlo, hemos adjudicado de 450 megavatios 436, hemos sacado los proyectos, ya se están construyendo muchos y vamos a dar un salto de duplicar. Vamos a llegar al 20% de energías renovables de aquí al final de la legislatura, finales del 19. Paralelamente, estamos trabajando también con el nuevo cupo, con ahora ya, si el ministro Álvaro ya ministro, porque podemos optar a una ampliación del cupo. Sí es cierto que además no consideramos que sea incompatible, todo lo contrario. Creemos que para el desarrollo turístico la energía renovable es un elemento de mayor competitividad y productividad, porque la segunda factura más importante a que hay empresarios turísticos que paga después de personal el empresario turístico es la electricidad, la energía. Por lo tanto, si pueden tener acceso a una energía más barata, renovable, y además es un incentivo, ganarán en competitividad en un sector que, como saben ustedes, los destinos emergentes, donde la mano de obra es mucho más barata, pues tenemos que estar siempre compitiendo con ellos, ¿no?, en excelencia. Giuseppe Di Claudio le pregunta si es posible un incentivo fiscal para los jubilados europeos que desean residir en Canarias. ¿Más? Pagan menos IIC. ya solo el impuesto indirecto que pagan en sus países es muy superior y la calidad y el coste de vida es muy superior seguro, pero luego ya la calidad de vida todo, tú sabes, no se fría, no tiene que comprar farmacia y demás porque se ponen menos malos porque el clima es mejor. Domingo Solans le pregunta si tiene usted alguna noticia más de las conocidas sobre el suceso en el que han perdido la vida un pescador de Galdar y 2 turistas alemanes y qué debería hacerse para mejorar la seguridad. No tengo más noticias de lo que ha salido a través de los medios de comunicación. Yo creo que la seguridad tiene que pasar por uno mismo, ¿no? Y no lo digo porque a veces en muchas ocasiones miramos en las administraciones cuando ocurren sucesos, afortunadamente yo creo que son sucesos aislados, pero tú puedes poner las normas, puedes poner las medidas de seguridad, pero si alguien siempre se las quiere saltar y correr el riesgo, pues lo corre. O sea que tenemos un decreto de playas, tenemos vigilantes, tenemos paneles informativos, en definitiva, o sea, tratamos de hacer todo lo posible, pero desgraciadamente pues siempre ocurrirá algún accidente. Es igual que en tráfico, es decir, el año de cero accidentes pues es muy difícil. Tomás Sanfrutos le pregunta cómo afrontan ustedes en el Gobierno de Canarias el desafío que representan las pateras y la acogida de emigrantes. Bueno, nosotros en el 2006 tuvimos un episodio muy complicado, ¿no? Aquí veo a gente de Fuerteventura, Águeda, que está, y en aquel momento yo estaba con Ana Oramas, alcaldesa de La Laguna, ella era la alcaldesa. Tuvimos varios centros de menores, el gran problema eran los menores, y es un tema que todavía, a pesar de la solidaridad del pueblo canario, a pesar del compromiso que tuvimos de que cuando llegaban a la playa la gente, los propios ciudadanos canarios iban a ayudar, y creo que dimos un ejemplo como pueblo de solidaridad con carácter general, nos preocupa porque al taparse, esto es un fenómeno que si tapas por arriba sale por abajo, y si tapas por abajo sale por arriba, porque la solución no está en los países de destino, la solución está en la cooperación y el trabajo que se hagan en el país de origen, ¿no? Y ahí, tenemos que decirlo, se alcanzaron buenos acuerdos. Al principio tuvimos mucha incomprensión por parte del Gobierno de España en su momento, pero luego el trabajo que se ha hecho y que se sigue haciendo en lo que es en Mauritania, Marruecos, en todos los países cercanos por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, la colaboración del Gobierno de España está ayudando a que este fenómeno
no se nos vuelva a ir de las manos, ¿no? Pero sí es cierto que siempre estamos mirando de reojo y trabajando y hablando con el ministro del Interior y también, en este caso, con la propia vicepresidenta, de cómo va evolucionando y con los cónsules y embajadores, porque qué duda cabe que es algo que no se ha solucionado y que en cualquier momento puede volver a existir, ¿no? Y lo pasamos muy mal, y sobre todo con los menores. Hoy en día, lo digo como ejemplo también de integridad y de cómo el pueblo canario siempre ha practicado esa hospitalidad, ¿no? Hoy en día saben que nosotros tenemos la lucha canaria, ¿no? Y tenemos menores que en aquel momento se quedaron, se ha integrado a la perfección y hoy en día son unos canarios más, ¿no? Y uno los ve con mucho cariño, pero se pasó muy mal en aquel momento. Tomás González, ¿cómo se defiende usted de la acusación del Partido Ciudadanos sobre el presunto favoritismo en relación con el nombramiento de miembros de Coalición Canaria como asesores y cargos públicos? Aquí preguntan de todo. Sí, no, pero lo que digo es que yo creo que es normal, ¿no? O sea, vamos a ver, yo no conozco ningún partido político que cuando gobierna nombre a los de otro partido. Yo creo que efectivamente nosotros incluso tenemos independientes, tenemos consejeros independientes que no forman parte de nuestra formación política, pero no sé si los asesores de Ciudadanos no son afiliados a Ciudadanos. Es la pregunta que yo me hago, porque no le veo, o sea, no veo ni que estemos haciendo algo irracional ni algo distinto, ¿no? Sara Gallego le pregunta si va a afectar a su agenda política la reapertura del caso Grúas, que afecta a su etapa como alcalde de La Laguna. Ya ha declarado usted que no dimitirá si es investigado y le pregunta cómo valora la amenaza de Podemos de presentar una moción de censura. Bueno, vamos a ver, en este caso esto viene de una concesión administrativa que entra en desequilibrio económico-financiero y que los empresarios y los trabajadores me piden como alcalde que rescate esa concesión. Rescatar esa concesión significaba asumir todas las deudas del concesionario y dejar a 22 personas fijas, indefinidas en el ayuntamiento, y lo que hice fue secuestrar la concesión, equilibrarla económicamente y volverla a entregar a los empresarios, y hoy está funcionando sin ningún tipo de quebranto económico para el ayuntamiento, sin que se tuviese que asumir 22 personas el ayuntamiento, que es lo que me pedían en plantilla, y además con, yo creo, un beneficio claro para la ciudadanía de La Laguna. Eso motivó que los trabajadores denunciasen y nunca llegó a nada, me denunciasen, y al final dos partidos políticos, Podemos y en este caso Nueva Canarias, me denuncian, la jueza lo archiva, recurre en ese archivo y se reabre para decir que se sigan practicando más diligencias. Yo creo que eso, el interés general de La Laguna quedó acreditado, tiene todos los informes jurídicos y no va a afectar en absoluto ni a mi agenda política, ni creo que se haya hecho nada de manera incorrecta, pero en todo caso se sabrá próximamente. Antonio Carrinches le hace una pregunta mucho más fácil. ¿Le gustaría a usted que el canario José Ramón Navarro fuera el nuevo fiscal general del Estado? Estaríamos encantados porque no solo José Ramón Navarro es un gran profesional que lo ha acreditado a lo largo de toda su trayectoria, sino que además lo sentimos como un canario que triunfa y que desde luego llega a lo más alto de su profesión, y eso siempre es un motivo de alegría, y animamos efusivamente a que eso sea posible. Le ha oído doña Soraya. Sí, pero tiene cara de póker como debe ser de la vicepresidenta. Y juega muy bien al póker. ¿O no? No. Al mus algo, al póker no he jugado nunca. Para el must hay que poner también algunas veces cara de póker. Sí, habitualmente. Pedro González, del debate de hoy, le hace la última pregunta. ¿Qué explicación da un nacionalista como usted a que en toda Europa el nacionalismo sea sinónimo de fascismo o extrema derecha y en España se le considere incluso como progresista? ¿Progresista? Sí, dice Pedro. Sí, vale. No, pero es que no lo oí, perdón. No va con segunda. Vamos a ver, yo creo que eso es radicalismo. Es decir, irnos a los extremos
creo que nosotros, y espero haber dejado de la pequeña charla de hoy, de esta contestación, que el nacionalismo no es malo. La uniformidad, al final, es lo que hace que la gente se sienta excluida. Nosotros somos un país plural, un país donde hay distintas sensibilidades, donde nosotros, los canarios, por la lejanía, somos distintos y tenemos necesidades distintas, y por eso pedimos que se nos trate de manera distinta para poder ser iguales, pero eso no significa que seamos ni separatistas ni independentistas, ¿no? Entonces, acudir al otro extremo, a la uniformidad, también es malo, porque excluyes a mucha gente. O sea, por lo tanto, no sé si o sea, achacarle al nacionalismo los males de la falta de cohesión o de la crisis de identidad que se ha vivido fruto de la crisis económica que ha sacudido a Europa, creo que es igual de radical que el nacionalismo independentista o soberanismo y el populismo. Entonces, ahí es donde hoy lo que hemos tratado de explicar es que ni los nacionalistas son malos, se puede ser nacionalista, se puede ser distintos, nos podemos sentir parte de un proyecto de país conjunto, podemos contribuir a la estabilidad y a la resolución de los problemas generales de nuestro país, a las reformas estructurales, ser leales, ser reivindicativos y además pedir que se nos trate de manera distinta porque somos distintos. Y no por eso ni somos los causantes de todos los males, todo lo contrario. Por eso, sí, actuando con esa responsabilidad, podemos ser parte de la solución de muchos de los problemas de España. Y eso es lo que nosotros, como nos sentimos, la reflexión que hacemos, y lo otro sí es peligroso, porque te empujan en muchas ocasiones actitudes de culpar de todos los males al nacionalismo en sí, lo que hace es legitimar algunas actuaciones de otros que también se van al otro extremo. Y eso es un peligro. Y yo creo que aquí hoy, yo podría haber estado más o menos afortunado en mi conferencia, pero creo que la presencia de la vicepresidenta del Gobierno aquí, creo que el diálogo y entendimiento que estamos practicando desde Canarias con el Estado es un ejemplo claro de cómo se pueden hacer las cosas de otra manera. En nombre de CEPSA, que ha hecho posible con su colaboración este foro de la nueva economía, despide el acto don Pedro Miró, consejero delegado de la compañía. Muchas gracias, José Luis. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. Muchas gracias al Foro Nueva Economía por habernos permitido a CEPSA sponsorizar este acto. Muchas gracias a la vicepresidenta por haber aceptado presentar al presidente de Canarias y, evidentemente, muchas gracias al presidente de Canarias. Como español catalán, evidentemente mi acento me delata, tengo que agradecerte la sencillez y la claridad en que, como siempre lo haces, has tocado un tema no sencillo como es el nacionalismo en la Constitución. Pero sobre todo, y acabo, permíteme que, usando alguna de las palabras que ha utilizado antes la vicepresidenta, te agradezca públicamente tu voluntad y tu capacidad de diálogo. Para una compañía como CEPSA, que lleva, como muy bien sabes y saben muchos de ustedes, 90 años en las Islas Canarias, que tiene un origen claramente canario y se identifica claramente con las Islas Canarias. Estos 90 años se pueden imaginar que ha habido de todo, enormes éxitos, algún que otro fracaso, momentos estelares, algunas dificultades. Pero si algo ha habido muy importante es el cambio que hemos constatado a nivel de la Administración canaria desde el día que tú llegaste a la presidencia. Tu voluntad de dialogar, de discutir muchas veces desde posiciones muy distintas y encontradas, y que además se ha hecho patente claramente en todos tus equipos, la agradecemos como CEPSA enormemente. Muchas gracias a todos.